Se abre la audiencia de vista pública en el expediente número 3561 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el Registro Nacional de las Personas RENAP en contra de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de San Marcos. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura de la parte conducente y de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Tiene la palabra. Figura como acto reclamado en el presente amparo la sentencia de 26 de mayo de 2015 dictada por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de San Marcos, que confirmó la emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social, Civil y Económico Coactivo de Malacatán, San Marcos, en la cual se declaró con lugar la demanda ordinaria laboral de nulidad de terminación de contrato de trabajo promovida por Jenner de Jesús Tollón Ramírez contra el Registro Nacional de las Personas, y en consecuencia se ordenó la reinstalación del actor, así como el pago de los salarios caídos y demás prestaciones dejadas de percibir. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 5 de abril del 2016, consideró: al hacer el estudio del caso concreto y de los antecedentes, se advierte que el presente caso fue analizado por la justicia ordinaria, en la cual se determinó que sí procedía a declarar con lugar la demanda de nulidad del acuerdo que daba por terminada la relación de trabajo, decisión que fue compartida por la autoridad impugnada. Pues del análisis de las constancias procesales y en virtud de los principios de estabilidad laboral y de tutelaridad, consideró que no fue demostrada causal alguna o circunstancia establecida en el contrato individual de trabajo temporal y leyes citadas anteriormente para poder dar por terminada dicha relación laboral. Esta Cámara considera importante mencionar que entre los principios que inspiran al derecho laboral se encuentra el de proteger y tutelar a los trabajadores, constituyéndose en un mínimo de garantías sociales e irrenunciables para estos, por lo que se advierte que la autoridad emitió un juicio valorativo sobre los principios del derecho laboral ya expuestos y evaluó los medios de convicción incorporados al proceso, haciendo uso de las facultades que la ley le concede. En tal virtud, esta Cámara establece que no es factible entrar a conocer nuevamente el fondo del asunto, pues implicaría sustituir a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia, ya que no actuó de forma arbitraria, ni se advierte que el acto reclamado haya causado agravios al amparista. De tal cuenta, la presente acción debe de negarse por improcedente. A pesar de la forma en la cual se resuelve, no se condenan costas al postulante ni se impone multa al abogado patrocinante por defender intereses del Estado, por lo que se presume que su actuación es de buena fe. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por improcedente el amparo interpuesto por el Registro Nacional de las Personas RENAP contra la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de San Marcos. En consecuencia, no se condena en costas al postulante, no se impone multa al abogado patrocinante. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el solicitante del amparo, apelante y requirente de la vista pública, Registro Nacional de las Personas RENAP, por medio del José Israel Giatz Chalí, quien actúa con su propio auxilio. Tiene el uso de la palabra.
Muy buen día, señor presidente. Muy buen día, honorable tribunal, y a los demás sujetos y partes presentes en esta sala constitucional. Honorables magistrados, como aclaración previa, no constituye el motivo del planteamiento de la pretensión constitucional determinar si la sala actuó dentro de sus facultades jurisdiccionales, sino que es toral determinar si actuando con base en las mismas lo hizo de conformidad con lo que establecen los artículos 152, 154 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es un hecho notorio, señores magistrados, que sí se violenta el Estado de Derecho y garantías fundamentales, lo que causa un agravio directo, amenaza y riesgo inminente para los intereses jurídicos y patrimoniales del Registro Nacional de las Personas. Por cuanto, sin pasar por el tamiz legislativo que impone la Constitución Política de la República de Guatemala, en los fallos de la instancia privativa y de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, se deroga lo establecido en el Código de Trabajo para los supuestos sine qua non de la garantía de inamovilidad. Tal condición, señores magistrados, es el límite que impone la ley para que el patrono pueda dar por terminada una relación laboral, puesto que le exige una autorización judicial. Y en autos no está aprobado conforme el principio de inversión de carga de la prueba, porque la pretensión es reinstalación, que el actor haya demostrado que cuando el director ejecutivo dispuso la terminación de su relación laboral, el RENAP estaba prevenido de obtener una autorización judicial o él estaba dentro de los supuestos contemplados en los artículos 209, 223 o 380 del Código de Trabajo. Por ende, honorable tribunal, no es discutible y no es punto de controversia de litis si la Sala Regional Mixta de San Marcos actuó dentro de la esfera de sus facultades jurisdiccionales. Lo que se discute, y por eso se acude a la búsqueda de la tutela constitucional, es el agravio directo hacia el régimen de legalidad, porque en dichos fallos se deroga, se reforma, se abroga el Código de Trabajo sobre los supuestos de inamovilidad y lo que es más, se violenta la Constitución Política de la República cuando se horadan los principios fundamentales del artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que determina que solo el Tribunal Constitucional se puede apartar de su doctrina legal. Y a la fecha, señores magistrados, no existe un solo fallo en el cual haya variado la doctrina en cuanto a que el derecho de reinstalación solo es procedente cuando existe una garantía de inamovilidad. En tal sentido, hay una violación al régimen de legalidad del país, que no solo afectaría a los intereses del Registro Nacional de las Personas, sino de todo patrono ante el riesgo de no poder dar por terminada una relación laboral considerando que hay una relación laboral de carácter perpetuo, tal como se establece con los fallos que se han dictado a la fecha y que por imperativo deben ser revocados. Por otro lado, señores magistrados, el inverosímil argumento del Ministerio Público en cuanto a que la Sala y la Corte Suprema de Justicia no han violentado ninguna garantía fundamental, se enerva ante las constancias procesales. El artículo 251 constitucional establece que es deber del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y en tal sentido, advirtiéndose la violación a un régimen legislativo para abrogar, derogar o modificar una ley y la vulneración al artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el argumento del Ministerio Público deviene falaz, porque
de las constancias procesales se colige que si hay una vulneración a garantías fundamentales y esenciales del amparista y al derecho de defensa y del debido proceso. Por otro lado, señores magistrados, el fallo de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia carece de sustento legal, puesto que su razonamiento no es congruente con lo que fue motivo de litis en la instancia privativa. En la instancia privativa, el hecho controvertido no fue la forma de contratación o la forma del contrato, el plazo del contrato, ni la continuidad de la relación laboral. Al demandar una reinstalación en su puesto de trabajo, entonces el hecho esencial que debió ser dirimido en el proceso laboral es la inamovilidad de la cual gozaba el demandante para poder resolver tanto el juez de trabajo como la sala la procedencia de una reinstalación. Sin embargo, el razonamiento de la Cámara de Amparo es sobre la forma del contrato, pero ese no fue un hecho controvertido en juicio. Por ende, ese razonamiento carece de sustento, porque no es congruente con los antecedentes de la pretensión constitucional. Y eso sí violenta el régimen de legalidad y del debido proceso. Por otro lado, señores magistrados, el principio de inversión de carga de la prueba no se aplica en el caso concreto. Por lo anterior, debió el demandante demostrar que gozaba inamovilidad al momento de dar por terminada la relación laboral o que el pacto colectivo de condiciones de trabajo, el reglamento interior de trabajo o en el contrato que se alude en las instancias previas le otorgaban derecho a inamovilidad, imponiendo de manera taxativa al Registro Nacional de las Personas que no podía dar por terminada la relación laboral sino mediante autorización judicial. Señores magistrados, el derecho de inamovilidad no existe por sí. Debe existir una condición de inamovilidad para la eficacia y para que se concrete tal derecho. De lo actuado, señores magistrados, en las instancias previas y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se advierte una amenaza y un riesgo inminente para todo patrono, en el caso concreto para el Registro Nacional de las Personas, por cuanto se deroga también el artículo 110 de la Constitución y lo que establece en la Ley de Servicio Civil en cuanto a que todo trabajador público o servidor público, cuando es despedido sin causa justa, tiene derecho a una indemnización. Pero conforme los fallos que se han traído al plano constitucional y que por imperativo deben ser revocados, se determina entonces que el Estado ya no puede disponer la terminación de una relación laboral porque sin importar la condición del trabajador existe un derecho de inamovilidad. En tal sentido, honorables magistrados, y conforme el régimen democrático que es imperativo para la conciliación de un régimen de derecho y para que en nuestro país hablemos de un proceso laboral, hablemos de justicia laboral, ese proceso debe atenerse al principio de legalidad, debido proceso y sobre todo a la garantía fundamental de una tutela judicial efectiva. Los principios ideológicos o características doctrinarias del derecho laboral no pueden sustentar ninguna violación a garantías fundamentales del justiciable, en este caso del Registro Nacional de las Personas. En tal sentido, el Registro Nacional de las Personas, al Honorable Tribunal Constitucional y con base en la función esencial que le impone la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que establece el Código de Trabajo en cuanto a los supuestos de inamovilidad y el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, solicita que al momento de traerse a la vista para resolver,
y conforme la ley y las constancias del proceso, se revoque la sentencia apelada, puesto que la misma vulnera garantías fundamentales del postulante. Gracias, señores magistrados. A continuación, los terceros interesados, Géner de Jesús Tollón Ramírez, quien actúa con el auxilio del abogado don Rafael Antonio Sánchez Morales, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Señoras y señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad, señora secretaria, sujetos procesales, buenos días. En principio, queremos ser enfáticos en que la sentencia de amparo apelada fue dictada de conformidad con la ley, con los principios fundamentales del derecho del trabajo y con las constancias y con los antecedentes del amparo. Los antecedentes del amparo es importante hacer una aclaración previa porque pareciese que este tema gira alrededor de una reinstalación consecuencia de algún fuero de inamovilidad. Sin embargo, este es un proceso que se conoció en juicio ordinario la nulidad de la terminación del contrato de trabajo. Nulidad que tendría como consecuencia y que tuvo como consecuencia después del análisis que se hizo en las instancias privativas de trabajo, tanto en la primera como en la segunda, que ciertamente el Registro Nacional de las Personas no cumplió con las condiciones fundamentales para poder terminar una relación de trabajo de conformidad con la ley y el pacto colectivo de condiciones de trabajo, situación que generaba que dicha terminación adoleciese de nulidad. La consecuencia de la nulidad entonces es que la situación jurídica nula regrese al estado original, como lo es en otras materias. En este sentido, el análisis que hace la sentencia de amparo sobre los principios del trabajo es fundamental para poder establecer la inexistencia de los agravios alegados por el amparista. Tres principios fundamentales del derecho del trabajo fueron observados por la instancia privativa de trabajo: el de tutelaridad, el principio de primacía de la realidad y el principio de estabilidad. Fundamentales para poder hacer justicia en materia laboral. Estamos enfrente de una de las ramas del derecho que para alcanzar real justicia debe ser observado bajo los principios sociales que inspiran el derecho del trabajo. Principios que es de resaltar también, no son solamente esos principios e ideas fundamentales sobre los que se erige toda la estructura del derecho del trabajo en Guatemala, sino también son normas constitucionales. El artículo 102, el artículo 103, el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, particularmente el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene capítulos que se refieren a derecho del trabajo y que por mandato del artículo 46 conforman el ordenamiento jurídico laboral guatemalteco, lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Estos principios fundamentales del derecho del trabajo son entonces parte del ordenamiento jurídico y necesariamente deben ser observados por la jurisdicción ordinaria y por supuesto por las honorables cortes que conocen en amparo de los mismos. En ese orden de ideas, la sentencia de amparo, pues, que está siendo revisada en apelación, en ningún momento se ha alejado de las situaciones que fueron conocidas. El tema de la reinstalación, si bien es cierto, no era el objeto fundamental, es la consecuencia del acto nulo a través del cual se termina la relación laboral. No es que se haya hecho un análisis de la contratación y de las formas, y si bien es cierto, hay un contrato en el que se establecen algunas condiciones, también lo es que ningún contrato de trabajo puede violentar las disposiciones laborales mínimas del país. Todas estas situaciones fueron analizadas en la jurisdicción ordinaria laboral. De esa consecuencia, la conclusión que hace
la Honorable Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a decir que no puede entrar a conocer sobre lo que resolvió en el margen de su competencia la jurisdicción ordinaria y principalmente la autoridad recurrida, es una conclusión correcta, no es ninguna falacia, está apegada a la ley y en consecuencia respeta uno de los principios fundamentales del amparo, que es la subsidiariedad. Esta instancia, esta acción extraordinaria de amparo no constituye una instancia diseñada para hacer la revisión de lo que resuelven las Cortes. Esta instancia, pues, está exclusivamente en el análisis de la constitucionalidad y el respeto de las leyes, situación que fue respetada en la jurisdicción ordinaria. Por todo lo anterior, con todo respeto, se solicita a esta Honorable Corte de Constitucionalidad que al momento de dictar su fallo declare sin lugar el recurso de apelación, confirmando en su totalidad la sentencia apelada. Muchas gracias. A continuación, el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, a través del señor auxiliar fiscal abogado don César Augusto Corado González, quien actúa con su propio auxilio y queda en uso de la palabra. Gracias, buenos días, respetables magistrados de la Corte de Constitucionalidad y los distinguidos colegas y respetables que han antecedido en el uso de la palabra. Al momento de realizar el análisis correspondiente de las actuaciones, esta representación sostiene firme el criterio que la presente acción no puede ser atendible. La misma Corte de Constitucionalidad ha indicado que a través del amparo se pretende el enjuiciamiento del acto reclamado, pero no podemos venir a pretender a que el Tribunal Constitucional pueda conocer circunstancias y aspectos que ya fueron dirimidos en la vía ordinaria. Para eso son los juzgados ordinarios que tienen el deber de respetar, valorarlas y asimismo estimarlas. Número dos, el acto que se reclama a través del amparo no pudo haberle causado agravio de relevancia constitucional al amparista, toda vez de que con fundamento en el artículo 372 del Código de Trabajo ha resuelto y esta misma le permite revocar, confirmar lo decidido en primer grado, razón por la cual esta representación, con todo respeto, solicita que el amparo sea denegado. Muchísimas gracias. Se concluye la presente audiencia.